Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 11 de diciembre, año 2019, buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a la audiencia de Sol. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, estos son nuestros temas. El tiroteo con 6 muertos en New Jersey. La suscripción del TECMEC. Ese es el nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Mauricio Macri, me pregunto, ¿se ha ido como un líder exitoso o como un fracasado? Y entonces la Junta Central Electoral vuelve sobre sus pasos de manera errática con la resolución 34-219 y explicaremos por qué. Entonces, bueno, ayer murieron 4 personas. Debo decir que 6 porque los 2 que provocaron la muerte de los otros 6 también murieron. Es decir, murieron 2 agresores, 2 delincuentes y 4 personas que fueron víctimas de ese acto delincuencial. Estos individuos, no sé si estaban en una transacción de drogas, en un cementerio, etcétera. Entonces, parece que estaban siendo perseguidos, ubicados, produjeron un tiroteo, después se refugiaron en un comercio, y en el comercio mataron a 3 personas, resultaron muertas 3 personas, más el policía que ya había sido herido en el primer enfrentamiento. Esto ocurrió en Jersey City, en Greenville, en Jersey City. Ahí murieron estas 6 personas. Entre ellas, una situación similar con la de el primer teniente de los SWAT que murió aquí el pasado domingo, con este oficial que murió ayer en New Jersey. Él se llamaba Joseph Sills, tenía 13 años en el cuerpo de seguridad, un agente veterano, casado, con 5 hijos, y que pertenecía a la unidad responsable de sacar las armas ilegales de las calles. Durante más de 1 hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville, de Jersey City, cerca de Nueva York, en una situación que llevó a que fueran cerradas todas las escuelas públicas de la ciudad, con unos 30,000 estudiantes, así como calles cercanas, y a desalojar negocios, convirtiendo el vecindario en un caos. Decenas de policías de 7 municipios de New Jersey, así como de Nueva York, el FBI, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, respondieron al incidente que comenzó poco después del mediodía, cuando Sil, que era detective y vestía de civil, intervino tratando de identificar a 2 hombres en el cementerio de Bayview en Nueva Jersey. Así pues, se produjo esta otra tragedia, donde 2 delincuentes que también murieron provocaron la muerte de 4 personas. 3 de ellas nada que ver porque no eran detectives, no eran policías, no eran nada, se le pegó la muerte porque estos 2 individuos se refugiaron ahí, y ahí se produjo el tiroteo, y ahí murieron 3 personas que
estaban ahí en ese comercio comprando algo, trabajaban ahí. Qué lamentable, qué lamentable. Imagínense cuál es la situación de fin de año para esas familias. Entonces, ya nos habíamos referido en el día de ayer a este nuevo tratado de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ayer ocurrieron dos cosas muy simbólicas. Primero, la suscripción en México con los ministros de comercio de cada uno de estos países, de estos tres países, y una conversación, una conferencia telefónica de los tres jefes de Estado, de el Trudeau, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente Trump y con Peña Nieto, que tuvieron una conversación telefónica, hablando sobre esta firma, que ya no cabe duda de que culmina de manera exitosa. ¿Qué trae de nuevo este tratado que sustituye al DERECAFTA o al Tratado de Comercio del Norte? Entre otras cosas, se logró que México en términos laborales, pues fortaleciera su legislación laboral. Para evitar que producto de la explotación, producto de la ilegalidad, se estuviera generando alguna ventaja competitiva. Entonces, si México pues fortalece su legislación laboral, eso en términos competitivos la equipara un poco más con Estados Unidos y ya no se produce ahí un asunto tan desventajoso para Estados Unidos. También pues se creó un mecanismo de controversia laboral para un panel de solución de controversias en materia laboral. Lo segundo, también me había referido un poquito ayer, es que ahora el 70% de los vehículos americanos que entren desde México a Estados Unidos o a cualquiera de estos países tienen que tener un 70% de componente estadounidense. Un 70% de componente estadounidense, con algunos aspectos que van a revisión en 7 años. Por ejemplo, los componentes de acero van a revisión en 7 años y el aluminio va en revisión a 10 años. La composición de aluminio, que ustedes saben que ya hay algunos vehículos que son vehículos de aluminio. Por ejemplo, la Ford F-150 es las últimas versiones son de aluminio, bastante confortable y económica. Entonces, también estas cuestiones pues crean un ambiente muy propicio para el incremento de la inversión en estos países, de la inversión extranjera, porque estamos hablando de un mercado privilegiado y de un mercado con altísima capacidad de consumo,
Entonces, desde luego que en un ambiente donde hay reglas nuevas, más equilibradas en términos de comercio, hay más favorabilidad para la inversión. Entonces, esto se logra a pesar de la situación que tiene Estados Unidos, de que la concentración principal está en el impeachment. Yo, por ejemplo, ayer, mientras veía en el periódico El País de España todas las explicaciones sobre este nuevo tratado y la importancia que el País de España le ha dado a este nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, chequeaba al mismo tiempo cuál era el interés fundamental de New York Times, y para nada el tratado, sino la concentración en el impeachment, que ya los artículos para el impeachment están establecidos. Los demócratas consideran que hubo abuso de poder por parte de Donald Trump en su comunicación con el presidente de Ucrania, y sobre esa base, pues, lo llevarán a juicio político para pedir su destitución, adelantando que será todo un fracaso esa solicitud, y que la campaña en Estados Unidos se abre en un mes. Ya formalmente la campaña para las elecciones presidenciales. Entonces Trump va a salir con este éxito, ¿no?, de haber sido sometido a un impeachment que fracasó, que por ahí no pudieron, que tienen que desentenderse de él por la vía electoral. Por la vía electoral es que tienen que desentenderse de él en este caso. Y él también ha atacado por la situación que tampoco se ha enfocado mucho, que es si hay derecho o no a investigar sobre corrupción, sobre prácticas, digamos, de tráfico de influencia, si hay derecho o no a hacer investigación sobre eso. Tal vez la parte grave es que eso no puede estar condicionado a chantaje. Eso no puede estar condicionado a chantaje, pero investigar cualquier acción ilegal, cualquier acción improcedente, no creo que debe ser un hecho censurable. Entonces, saludamos este nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pendiente todavía de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos, pero ya está garantizada, porque incluso parte de los cambios que se han hecho en la legislación laboral y el hecho de que este acuerdo, que ya había estado previamente suscrito desde hace un año, dilatara, era por exigencia de los demócratas, que en la redacción final realmente están presentes esas exigencias, y ellos, a través de la señora Pelosi, han expresado su conformidad con el texto final de este acuerdo que fue suscrito en el día de ayer. Entonces, señores, la pregunta que me hago sobre Mauricio Macri, que quiero destacar la paradoja, tantas cosas que hablamos de la política y a veces el comportamiento de los electores va de espalda a esas cosas que a veces predominan en el discurso político. Señores, usted pregunta cuáles fueron las características del gobierno de Macri, y usted sabe cuál es la número uno. ¿Cuál es la principal característica
de este gobierno de Mauricio Macri, que no pudo agotar más de un periodo. La principal característica del gobierno de Macri, la principal es la lucha contra la corrupción. Es decir, los argentinos tenían un presidente cuya principal característica en el conjunto de acciones que tomó era el de la lucha contra la corrupción. Y a ese presidente no tuvo chance de reelegirse. Pero su principal característica, una de las principales cosas que hay que reconocerle a ese señor, fue el conjunto de medidas que mantuvo para combatir la corrupción. Por eso, al despedirse, pudo proclamar con orgullo que a los Juan Bosch ni robó ni mató. Y esa fue una de las principales características del gobierno de Macri. La segunda característica del gobierno de Macri fue la tolerancia a la crítica. Tolerancia a la crítica. La tercera característica del gobierno de Mauricio Macri fue el respeto a los opositores. Naturalmente, estas tres características fueron afectadas por una que es la principal condicionante de los electores en la política, que se llama la economía. Macri adoptó una serie de medidas que lamentablemente dispararon los niveles de inflación, y el disparo de la inflación no es otra cosa que una reproducción de hambre y de miseria y de pobreza. Lamentablemente, es decir, este presidente bueno, que tiene la característica que supuestamente la gente quiere en un presidente, la gente no siguió con él porque le falló en los bolsillos, le falló en la comida diaria, le falló en la economía. ¿Por qué? Le afectó su vida en la economía. Y entonces, por esa razón, es que este presidente bueno no puede reelegirse, para que ustedes vean lo paradójica que es la política y qué es lo que termina siendo determinante. Entonces, eso pasa con Macri. Hay características interesantes, porque la pregunta de si él se va como un hombre fracasado o como un hombre exitoso, es que usted puede decir, mire, este hombre fracasó porque este es el primer presidente argentino que va a una reelección en 70 años y no la logra. Entonces, desde ese punto de vista, usted puede decir que Mauricio Macri fracasó. Pero yo no creo que Mauricio Macri haya sido un fracasado. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri es el primer presidente no peronista que logra terminar su periodo. Es decir, no ha habido ni Raúl Alfonsín, ni este señor que después vino a vivir aquí un tiempo en la República Dominicana, lograron concluir su periodo. Es decir, no hay presidente no peronista en 70 años que haya logrado poder entregarle a su sucesor de manera normal, sino que habían tenido que salir de manera adelantada. Macri no tuvo que salir de manera adelantada de las elecciones, completó su periodo,
fue votado por más de un 40%, cosa que no se esperaba. Fue votado por más del 40% y entregó con características totalmente diferentes. La señora Cristina Fernández de Kirchner, después de ejercer el poder ella y su marido, y con la cantidad de expedientes que esos señores arrastran, y no creo que haya habido una pareja más corrupta en la historia política de América Latina. Esa señora, a la hora de entregar, no fue a la toma de posesión. No fue a la toma de posesión a entregar. No, Macri perdió sus elecciones. La misma noche llamó al que le ganó las elecciones y al otro día estaban desayunando en la Casa Rosada haciendo la coordinación de la transición, en acontecimientos realmente ejemplares. Pero bueno, si los argentinos lo que quieren es peronismo, que lo único que ha hecho es reproducir la miseria, que un país que una vez se consideró un país que era una cuestión de avanzada, hoy es un desastre. Hoy es un desastre. Argentina, todo eso se lo debe al cúmulo de populismo peronista. Si los argentinos lo que quieren es eso, bueno, ahí está el peronismo. Ahí está. Pero quería destacar esas paradojas para que ustedes vean que a veces estamos hablando de una serie de cosas que en la práctica entonces se caen. Porque lo determinante, lo que expulsa a un gobierno del poder, se llama la economía. Y eso fue lo que sacó a un presidente bueno de Argentina. Probablemente lo mejor que Argentina haya tenido como presidente en mucho tiempo. Mauricio Macri se va para su casa porque se le descontroló la economía y hubo altísimos niveles de inflación. Pero en todo lo otro, el hombre tenía una nota excelente en lo que la gente dice que supuestamente quiere de un presidente. Entonces, quería destacar eso para irme a la resolución que ha tomado la Junta Central Electoral. Esta resolución sobre la cuestión esta del orden de los partidos. La verdad es que yo no sé cómo la Junta Central Electoral incurre de nuevo en algo que la lleva, pero a un error infantil. Infantil, porque ya esta resolución que la Junta adoptó ahora, la había adoptado cuando empezó su gestión y ya el Tribunal Superior Electoral y hasta el Tribunal Constitucional, donde no se llegó a conocer el recurso porque ellos lo retiraron, habían votado contra la decisión de la Junta. Señores, esta Junta Central Electoral tiene que entender que el orden de los partidos ya fue establecido por una resolución de la Junta anterior y que las reglas con las que se participaron en las elecciones anteriores no pueden ser modificadas a posteriori. Por eso esta resolución de ayer es una resolución totalmente absurda. Absurda. El 7 de febrero del año 2017, porque esa es la historia de esta resolución, el 7 de febrero del año 2017, el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el honorable doctor Julio César Castaño Guzmán, decidió cambiar el criterio para la colocación del número de ubicación en la boleta y el criterio para el financiamiento de los partidos. Cambiar el criterio.
Entonces, ¿qué pasa? Que esta decisión variaba una resolución que ya había sido adoptada por el Pleno de la Junta Central Electoral el 8 de mayo del 2016. Y se llevaba de encuentro el artículo 110 de la Constitución, que establece claramente: la ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efectos retroactivos sino cuando sea favorable al que esté su judice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Señores, antes de que se celebraran las elecciones del 2016, por una solicitud del Partido Reformista que pidió que ese tema se definiera previamente, el Pleno de la Junta Central Electoral lo definió, y lo definió el 8 de mayo del año 2016. Entonces, los que fueron a participar en las elecciones, participaron en las elecciones del 20 de mayo con esas reglas que ya habían sido definidas antes del juego. Después del juego, ni siquiera ese mismo pleno podía variar esas reglas, ni siquiera ese mismo pleno. Entonces, la Junta, después de haber tenido los tropiezos que tuvo con esa resolución, que le fue anulada, vuelve de nuevo con la misma resolución. ¿Qué es lo que está haciendo la Junta? Como ese pleno decidió, el del 8 de mayo del 2016, que el criterio para establecer el orden de los partidos era el voto presidencial, esta Junta piensa distinto, que no debe ser el voto presidencial, que debe ser un conjunto de todos los votos. Perfecto. Ahora, establezcan esa regla y esa resolución para el proceso que viene. Pero ustedes no pueden regular un proceso anterior a ustedes. No pueden regular un proceso anterior a ustedes. Entonces, yo no sé si con tantas presiones que ustedes tienen, con tantos problemas que tienen, ¿cómo vuelven, coño, a joder con una vaina que ya está definida claramente? Y afectar intereses que ya están establecidos en función de unas reglas que se establecieron previamente. Entonces, eso es una cosa totalmente inexplicable. Totalmente inexplicable, porque eso quedó claramente definido. Incluso, el 26 de abril del año 2017, el Tribunal Superior Electoral anuló esa decisión de la Junta. La anuló para que la Junta la recurrió ante el Tribunal Constitucional y después ella misma retiró el recurso que tenía en el Tribunal Constitucional porque sabía que el Tribunal Constitucional iba a fallar en contra. Entonces, yo llegué a saludar, aunque después la critiqué porque él varió la posición, las declaraciones que dio Castaño Guzmán a raíz del 27 del 26 de abril, cuando se produjo la decisión del Tribunal Superior Electoral. Castaño Guzmán dijo lo siguiente: la Junta Central Electoral en el Estado de Derecho se acoge a la potestad soberana de las jurisdicciones y, por tanto, en este caso, nuestro órgano electoral, independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión, la respeta. Después él recurrió a esa decisión, pero de manera fallida. Entonces, ahora viene y la cuela por debajo de la mesa otra vez. Señores, es el orden de los partidos ya decidido por la Junta que administró un proceso anterior, en lo que esta gente están decidiendo de nuevo. Es cambiando las reglas del juego en función de la que se participó en unas elecciones con las que ellos no tienen nada que ver. Nada que ver, que fue una cosa que estaba administrada, dirigida por otro pleno, por otra junta.
que pudo actuar de manera correcta o incorrecta, pero en función de lo que las leyes y la potestad que tenían, como tiene esta la potestad de hacer los cambios, que entienda, pero para el proceso, para los procesos que a ella le tocan. Entonces yo no me explico, señores, cómo volver con una cuestión como esta, ya claramente definida. Cambio y fuera. El sol de la mañana.